protagonistas. Vamos a hablar ahora con uno de los escritores top del panorama, bueno, pues de las novelas. Él toca todos los géneros prácticamente, pero en esta ocasión estrena nueva novela. Les hablo del escritor gaditano roteño. Ahí está con nosotros Felipe Benítez Reyes. Muy buenas, bienvenido. Hola, muchas gracias. Es un placer tenerle con nosotros y que nos cuente y nos hable de esta nueva novela que ve la luz hace muy poquito tiempo, La conspiración de los conspiranoicos. Así se titula esta novela. Una novela, y yo creo que nos ayuda mucho en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Pues no lo puedo saber, ¿no? A mí sí me ayudó porque, bueno, por una parte me irritaba mucho todas las teorías alternativas y conspiranoicas que empezaban a circular en torno a esta pandemia, ¿no? Es decir, la negación de la pandemia como un hecho natural que se ha producido a lo largo de toda la historia y la suposición de que todo se debe a un gran complot judeo-masónico, oligárquico, para destruir a la humanidad. Bueno, ese pensamiento es realmente tan descabellado como fascinante, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo se pueden llegar a esas conclusiones desde una postura racional? Entonces, como me fascinaba tanto ese método de pensamiento por llamarlo de alguna manera, decidí analizarlo narrativamente. Es decir, meterme en la piel de unos conspiranoicos, claro, y intentar razonar como razonarían ellos ante los sucesos de la realidad. Escuchando esto que nos dice, yo creo que a todos se nos viene a la cabeza, bueno, uno de los personajes que ha salido evidentemente y que ha sido más criticado sobre lo que ha dicho con todo esto que estamos viendo, que es Miguel Bosé. Es uno de los personajes, bueno, más negacionistas, o por lo menos que salga a la luz, ¿no? De los famosos más negacionistas que han ido diciendo todas estas cosas. ¿Dentro de su novela hay algún Miguel Bosé, entonces? Sí, hay varios. Incluso a Miguel Bosé se le cita uno bueno, son unos personajes que mantienen una tertulia semanal y se reúnen para intercambiar pareceres en torno a la pandemia, porque acabamos de salir del confinamiento, la situación de la novela, y se reúnen semanalmente para ir comentando sus teorías y sus hipótesis en torno a la pandemia. Uh-huh. Y sí, uno de ellos cita a Miguel Bosé como factor de autoridad, ¿no? Bueno, yo no sé, estas cosas pueden tener su gracia si nos lo tomamos con humor, pero es que resulta que son gente que tiene un eco social, claro, y que luego tienen unas consecuencias también antisociales, ¿no? Que nos afectan a todos, ¿no? No se trata de soltar un mero disparate inocente, uh-huh, que no tiene repercusión ninguna, sino que realmente la tiene en el comportamiento de mucha gente que coincide con esas teorías y que, como decía antes, ve en estas personas un elemento de autoridad. Claro, decir, incluso gente que duda porque, bueno, pues realmente no sabe o no se explica lo que puede estar pasando y crea o se deje llevar por el pensamiento, ¿no?, de estas personas como Miguel Bosé y otros tantos muchos que salen en televisión, ¿no?, y pueden hacer, bueno, pues que esas personas vayan por ese camino, ¿no? Un camino, como bien dice usted, que no es racional, pero bueno, que los hay. Me encanta también cómo han denominado a la novela, porque nos dicen que es una novela pandemoniaca. Sí, me ha hecho gracia esa definición, sí, y me dio coraje que no se me ocurriese a mí antes. No se le ocurrió a un periodista que me entrevistó. Sí, bueno, algo de eso tiene, ¿no? Hay un factor demoníaco también, porque en ese tipo de pensamientos se mezclan una serie de factores muy raros, ¿no? Factores científicos, factores esotéricos, factores demoníacos, factores sociológicos, todo es un poco extraño, y hacen una amalgama ahí de conspiraciones, de conjuras, que forma un batiburrillo realmente difícil de creer, ¿no? Y eso es lo que intenté trasladar a la novela, decir, bueno, vamos a ver cómo se estructura, digamos, esta manera de razonar, y a ver cómo serían en la intimidad estas personas que luego aparecen en público diciendo barbaridades, porque, claro, esto podemos pensar que es algo anecdótico, que es una cosa de 4 o 5, y no es así, ¿eh? Es un movimiento masivo a escala internacional
Bueno, la prueba la hemos tenido ahora también con el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Y ya empiezan a aparecer las teorías de que realmente eso no lo alentó Donald Trump, sino que lo alentó y lo organizó Biden para desacreditar a Donald Trump. Ya circula esa teoría. Es decir, estamos en un mundo en que a todo se le da la vuelta, todo se le busca al revés, todo se le da un matiz conspirativo. Hay quien piensa que los extraterrestres estarán ya entre nosotros desde hace mucho tiempo. Y yo, por ese tipo de cosas, empiezo a pensar que realmente están aquí y que tienen la apariencia de nuestros vecinos. Por todas las barbaridades, ¿no?, que oímos de la boca de muchos. La novela se desarrolla, la situación de todos los personajes se desarrolla en Cádiz, ¿no? Sí, en Cádiz capital, sí. Bueno, yo he vivido tiempo allí, paso temporadas también en Cádiz capital y pensé que era un escenario muy novelesco, porque Cádiz da muy bien como escenario, ¿no? Entonces lo situé allí porque no me convenía tampoco que fuese en un pueblo ni en una ciudad grande. Entonces, como Cádiz estaba en ese punto intermedio, lo ambienté allí. Bueno, todos conocemos evidentemente de la trayectoria novelística de usted, de los ensayos, de todos los escritos, son muchos los géneros que tiene en su haber, pero yo siempre me he preguntado por qué utiliza usted el humor en casi todos sus escritos como hilo conductor, ¿no?, de casi todas sus novelas. ¿Por qué utiliza el humor, que es maravilloso evidentemente, pero por qué? Tampoco lo sé, yo creo que el humor no lo utilizo como finalidad. Es decir, la finalidad última de mi novela no es que sea divertida, sino es utilizar el humor como un elemento para conjugar, digamos, el absurdo de la realidad, el absurdo de cualquier existencia o la vacuidad de todo nuestro pensamiento, ¿no? Entonces me gusta llevar las situaciones a un extremo en que empiezan a ser absurdas y provocan risas, ¿no? Porque, Claro. digamos, a mí no me interesa el humor de la cáscara de plátano que te resbalas y te caes. Es un humor de gas que no es el que me interesa. Me interesa ese proceso por el cual tú vas apurando algo, una situación, una ocurrencia, un pensamiento, una idea, y lo llevas a un punto en que ya parece absurdo y te provoca la risa precisamente por llevarlo al límite, digamos, de lo que da de sí, ¿no? De No hecho, en se esta trata de novela sí utiliza usted el humor, en esta novela se utiliza ese tipo de humor, un humor irónico, ¿no?, satírico, un humor muy... Bueno, es que yo creo que en este caso lo tenía muy fácil porque los personajes se satirizan a sí mismos, ¿no? Con sus ideas, con sus opiniones, con sus especulaciones. Entonces yo tenía que poner muy poco, simplemente echarlos a andar. Con los personajes novelísticos hay que tener mucho tacto, porque si los conviertes en personajes demasiado ridículos, siendo ya ridículos de por sí, se te va la mano y ya se pierde el efecto. Yo creo que los personajes hay que plantearlos y exhibirlos siempre con naturalidad, tal como son, y que ya la persona que lee la novela, que ya interprete Claro. si debe reírse, si debe llorar, o si debe desconsolarse o consolarse, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo está viviendo usted en estos momentos tan duros, ¿no?, que hemos pasado un confinamiento muy duro, hemos pasado una desescalada, pero volvemos y parece ser que el autoconfinamiento en muchas comunidades está ahí a la vuelta de la esquina? ¿Cómo está viviendo estos momentos con todo lo que hay liado ahí fuera? Con desasosiego, desde hace mucho con desasosiego, desde el principio. Bueno, yo creo que la gestión, no a nivel ya autonómico ni nacional, sino a nivel internacional, está siendo un poco discutible, al menos discutible. Ya aquí, por ejemplo, tuvimos la consigna de salvar el verano, y salvamos el verano. Vale. Sí. Ahora llegó la consigna de salvar la Navidad y salvamos la Navidad. Y ahora estamos en la tesitura de tener que salvarnos a nosotros, que es bastante complicado. Porque como vayamos salvando cosas abstractas y no salvemos las cosas concretas, que en este caso son las personas, difícil lo vamos a tener ver el final de todo eso, ¿no? Por tanto, y por lo que dice usted en su novela y por todo lo que hemos estado hablando, ¿no considera usted que con estas vacunas nos van a insertar el famoso microchip?
Hombre, esperemos que no, por lo menos que sea muy... Yo creo que no, por una razón muy sencilla, porque ahora las agujas hipodérmicas son muy finitas, y yo creo que se atascarían Claro. con el chip. Como no, si no ponen las agujas antiguas, que eran bastante gordas, por ahí sí es posible que entre un chip. Pero con las modernas no creo, ¿eh? Eh, Es usted siempre muy optimista también en todos sus escritos, tanto en la novela como en poesía, bueno, pues prácticamente en todo lo que escribe se le nota, ¿no? Ese optimismo. Pero en estos momentos que estamos viviendo, que cuesta trabajo sacarlo, ¿sigue siendo usted optimista? Bueno, yo creo que es que el optimismo es el lujo que nos podemos permitir los pesimistas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el optimismo, en mi caso por lo menos, parte de la premisa de que todo podría ser mucho peor de lo que es. Uh-huh. Entonces, soy optimista desde el pesimismo, ¿no? Bueno, esta situación es grave, ya bromas aparte, es una situación bastante grave porque ya no es solo una crisis sanitaria, una crisis sociológica, es una crisis psicológica. Creo que todos vamos a salir más o menos diferentes de eso. Los parámetros y los valores van a cambiar. Vamos a darnos cuenta de lo que es realmente importante, de lo que es accesorio. Bueno, espero que nos demos cuenta. Claro. Y que no sé si aprenderemos algo de eso, aparte de que nuestra fragilidad es mucho mayor de lo que pensamos, porque estamos un poco fascinados con los grandes avances tecnológicos que nos muestran cada día, pero luego se da uno cuenta de que se están descuidando otros aspectos que son fundamentales. Somos seres muy frágiles, ¿eh? Y por muchos dispositivos electrónicos que podamos tener, como nos ataque un ser invisible, microscópico, no tenemos nada que hacer frente a eso. Entonces yo creo que a lo mejor sería conveniente y prudente invertir un poco más en ciencia, invertir un poco menos en tecnología, porque ahora mismo la tecnología se ha disparado con respecto a los avances meramente científicos, médicos, quiero decir, y a lo mejor aprendemos esa lección, al menos, ¿no? Pues sí, ahora mismo, y es lo que usted dice, somos personas frágiles, estamos en manos de un bichito microscópico que está moviendo este mundo, que nos está moviendo la vida, y estamos también en manos de las decisiones que están tomando nuestros políticos, de las que usted me dice que, bueno, que no está muy conforme con algunas, ¿no? No, en general, bueno, creo que objetivamente no se puede estar de acuerdo con todo, ¿no? Claro, aquí hay un problema, que se está haciendo una gestión eminentemente política de un asunto que es eminentemente médico. Entonces, en esto yo creo que los políticos, aunque tengan sus comités de expertos que nos dicen, algunos son un poco fantasmagóricos o fantasmales, pero yo creo que en este caso quien tiene que tener realmente la última palabra son los científicos que tengan, digamos, científicos hay de todo, no es que sea un gremio puro, en todos los gremios hay impurezas de criterio y hay personas con un grado de charladura variable, y la comunidad científica tampoco se libra de eso, ¿no? Porque hay científicos por ahí que también tienen sus teorías bastante pintorescas. Sí, sí. Pero bueno, que en este caso yo creo que nos tenemos que regir por la urgencia de la solución de un problema médico. Bien que eso se tiene que conjugar con medidas estrictamente políticas, de acuerdo, pero por lo que vamos viendo y por los índices de contagios que vamos teniendo día a día, que es un índice creciente, algo no se está haciendo bien. Cuando llegamos a estas alturas y estamos peor que al principio, es que todo lo que se ha hecho entre medio no ha sido lo más acertado, ¿no? Yo creo que es una conclusión no interesada ni ideológica, sino lógica. Bueno, pues con esta nueva novela, esta última novela de Felipe Benítez Reyes, yo aconsejo que la lea todo el mundo, evidentemente, para todos aquellos que tengan todavía alguna duda de cómo se está fraguando todo esto de la pandemia y bueno, que realmente conozcan las dos partes, porque también es bueno conocerle tanto pensamientos negativos como positivos, y ya que cada uno elija cada cual. La conspiración de los conspiranoicos de Felipe Benítez Reyes, magnífica novela. Muchas gracias por estar con nosotros, ha sido todo un placer. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.